Bien, antes de eso vamos a trabajar en función a algunas ideas. Pienso que este tema estaría muy interesante para un proyecto, ¿ok? Un proyecto de cierre. Sí, un proyecto de cierre. Hay un proyecto de cierre, o sea, ya se terminó, ya no más matemática, no más exámenes, no más deberes. Un proyecto de cierre para demostrar lo aprendido, ¿ok? Entonces, nos faltaría retomar una parte. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Nos faltaría retomar una parte de lo que sería estadística para la próxima semana, que ya vimos una primera parte. Bien, entonces comenzar a armar la información que se va a entregar dentro de las próximas semanas. Entonces, la próxima semana estaríamos trabajando en función a recopilar toda la información. Ok, recordemos que ya el año escolar está por terminar y los que aprueban, chao, feliz día, hasta el próximo año. Y los que tienen promedios inferior a 7 se quedan, o deberes por entregar, se quedan 2 semanas más a trabajar con los profesores a los cuales le deben algún tipo de deber. Entonces, por favor, ubicamos la página 75 de nuestra guía y comienza el señor Toapanta a explicar, a leer el contenido. Esfera, perdón. Por favor. John. ¿Puedo apagar mi cámara un rato? Quiero buscar algo. Claro, no hay problema. ¿Le esperamos? No escucho. ¿Cómo? 75. Primero, antes de saber qué es una esfera, voy a comenzar a preguntar. David. Hola, David. David, acomoda tu cámara, por favor. David, por favor, ¿qué diferencia hay entre una esfera y un círculo? Que la esfera es en 3D y el La círculo esfera es tridimensional. Entonces, como es es tridimensional, por eso el volumen tiene que quedar en metros cuadrados, centímetros cuadrados, metros cúbicos, centímetros cúbicos, cualquier unidad de medida, pero debe ser cúbica. ¿Ok? Porque es una figura tridimensional. ¿Qué es eso? Pregúntale a... Pero, un momento, por favor. Bien, siguiendo el orden de ideas que comparte Andy, enciende la cámara, por favor, que explica el señor David. Él dice que la esfera, la diferencia que la esfera es 3D, es tridimensional. ¿Ok? Entonces, como tiene una parte de profundidad, bien, entonces estamos hablando sobre unidades cúbicas. Ahora, el círculo, podríamos decir que el círculo es una parte de la esfera. Bien, si tomamos una esfera y trazamos una línea, ¿ok? Y destapamos la esfera, ¿cierto? Y solamente queremos explorar ese borde donde se centró esa línea circular. Entonces estamos en presencia de una figura plana. Y las figuras planas debemos recordar siempre que en ellas se estudian son las áreas. Bien, por eso, como dice, a ver, la señorita Panches, ¿cuál es la fórmula del área de un círculo? Aquí dice
pero no sé cómo leerle la parte de abajo. La del círculo es pi por radio cuadrado. Esa la debemos Eso. recordar. Eso debemos recordar que cuando estamos trabajando con figuras planas, las figuras planas trabajan con unidades cuadradas. Bien, entonces el señor Tuapanta, por favor, iniciamos. Ya. Comienzo en donde es una esfera, un cuerpo redondo. Ajá. Ya. Una esfera es un cuerpo redondo limitado solo por una superficie curva, cuyos puntos, ¿qué dice? Equidistintos es un punto fijo llamado centro. Ok. Una esfera es un cuerpo redondo limitado solo por una superficie curva. Ok. Superficie, curva. Si estuviésemos en presencia de una superficie plana, estaríamos en un círculo, ¿ok? Y trabajaríamos con áreas, cuyos puntos equidistan desde un punto fijo llamado centro. Desde el centro de la esfera, ¿ok? Cualquier punto, lo que llamaríamos en el círculo radio. Entonces, si ponemos un punto en el centro de la esfera, en el centro interior de la esfera, cualquier distancia que vaya desde ese punto hacia la superficie de la esfera va a ser igual, siempre va a ser la misma. ¿Ok? Y estamos hablando de una figura perfecta, de una figura que la medida no va a variar en ninguno de sus puntos. ¿Alguna pregunta? Bien. A ver, Emily, Bolívar. Continuamos con donde dice la distancia del centro C. Ya. La distancia del centro C a un punto P de la superficie de la esfera se denomina radio, y la intersección entre la esfera y el plano que contiene al centro se denomina círculo máximo. Ok, entonces eso es lo que estamos explicando. Igual la esfera tiene un radio, bien, tiene un radio y su superficie es denominada círculo máximo. Ok, entonces continúa por favor el señor Rosero. Para hallar el área de una superficie, señor Rosero. Bueno, Abraham, por favor, continuamos. Ya, para hallar el área de la superficie de la esfera de una forma práctica no rigurosa, se realizan los siguientes pasos. Primero se enrolla una pita desde el centro P, de tal forma que cubra toda la superficie de la semiesfera. Luego se mide la longitud de la pita utilizada. Finalmente se enrolla la pita en forma de espiral desde el centro C del círculo máximo y se mide. Ok. ¿Sigo? Oh, Sí, seguimos. ya. Al comparar las medidas se puede observar que la longitud de la pita utilizada para cubrir la superficie del círculo máximo es el doble de la longitud de la pita que se utilizó para cubrir la superficie de la semiesfera. Por lo tanto, si pi radio al cuadrado es el área del círculo máximo, entonces el área de la superficie de la semiesfera es igual a área... ¿Cuál es esa área? Bueno, igual a 2pi radio al cuadrado, de donde se deduce que el área total de la superficie de la esfera es área total igual a 4pi radio al cuadrado. Ok. El área de la superficie Esa es área es de la superficie. 2pi radio cuadrado. Ok. Primera fórmula que vamos a observar. Tenemos que el área de la superficie es 2pi radio cuadrado, donde se deduce que el área de la superficie de la esfera, o sea, total, porque fíjense que la pita no enrolla toda, ¿no? Se están haciendo deducciones. Entonces tenemos que el área total es 4pi por radio cuadrado. Bien, y ahí tenemos un ejercicio. Dice, calcula el área de la superficie de una esfera de 2 metros de radio. Fíjense qué es lo que nos está dando, qué es lo que nos está dando como
A ver, como dato. Solamente nos dice el área de la superficie, calcula el área de la superficie de una esfera de 2 metros de radio. Solamente nos está dando 2 metros de radio. Entonces, sabemos que el área total, porque tenemos que utilizar el área total, porque es la superficie total de la esfera. Entonces, multiplican 4pi por 2 al cuadrado, ¿ok? Donde el radio es 2. 2 se eleva al cuadrado, serían 4 por 4, 16, 16pi. Si multiplicamos el pi, nos daría 50.27, tal cual como está en el libro. Está sencillo. Ese tipo de ejercicio está totalmente sencillo. ¿Para qué nos sirve? Si vemos esa fórmula, ¿ok? Estamos calculando el área total. Pero ¿qué otra cosa podemos calcular con ese ejercicio? Vamos a ver, Michelle. Tenemos esa fórmula. Dice, área total es igual a 4pi por radio cuadrado. ¿Qué otra cosa podemos calcular allí? John. A ver, se calcula otra forma, se calcula el área de la superficie de la semisfera, el cual se cambiaría de variante, el cual sería 2 por pi por radio al cuadrado. Estaríamos hablando que sería 2 pi entre paréntesis 2 elevado al 2. A ver, podríamos calcular, si nos dan el área total, podríamos calcular el radio. Y dado el radio, podríamos calcular, a ver, una pregunta bastante sencilla. María Gallardo, 2 veces el radio. ¿Qué sería 2 veces el radio? Heidi. ¿Radio al cuadrado? No, 2 veces el radio. O 2 por radio. ¿Qué es eso? La longitud. La longitud, una longitud. Pero la longitud, ¿de dónde a dónde? O sea, eso tiene un nombre, porque podemos llamar longitud. Si nosotros trazamos una cuerda, ¿verdad? Sería una recta Alrededor de una cruzando. circunferencia podríamos hablar de longitudes. Sería una recta cruzando el círculo. Una recta, pero ¿cómo se llama esa recta? ¿Y esa recta que pasa por el centro? ¿Diámetro? Diámetro. Diámetro, ¿ok? El radio es una línea que va desde el centro hasta cualquier parte de la superficie, ¿ok? Pero el diámetro toca 2 puntos de la superficie pasando por el centro de la circunferencia, el cual vamos a llamar diámetro. Entonces, bien. Para hallar el volumen, lo vamos a ver en la siguiente página. ¿Ok? Y aquí vamos a pedirle al señor Chávez. Tiene cámara encendida. Vamos a pedirle a Michelle. Vamos con Michelle. Que nos lea volumen de una esfera. Teacher, ¿en qué página vamos? 76. La siguiente. A ver, si no me escuchas porque que no sé qué están haciendo. Pero ya. Volumen de una esfera. Para deducir la expresión que permite calcular el volumen de una esfera, se realizan los siguientes pasos. Primero, se constituyen N pirámides triangulares congruentes, de tal forma que sus vértices coincidan con el centro de la esfera. El volumen B de una esfera de radio se calcula mediante la expresión volumen es igual a 4 tercios pi elevado a la cuarta. No me acuerdo cuál era. Se me olvidó porque me pongo nerviosa. Ajá. Volumen, tenemos 4 tercios pi radio al cubo. ¿Ok? 4 tercios pi radio al cubo para ir haciendo
lo que serían los cálculos de las superficies. Ahora, es una fórmula sencilla, solamente necesitamos el radio para hacer el cálculo, no es nada del otro mundo, para determinar el volumen, ¿ok? Entonces, aquí es donde podemos partir dando complejidad a los ejercicios, donde se le da la superficie total del área y usted tiene que calcular cuánto vale el radio para poder hacer el cálculo del volumen. Si no, las fórmulas simplemente es sustituir y usar calculadora. Es todo lo que se hace en este tipo de ejercicio. Pero, ¿cuáles son las complejidades que se nos pueden presentar? Supongamos que tenemos una esfera de radio 4 metros y a esta se le atraviesa un cilindro que pase exactamente por su centro, ¿ok? De un cilindro de radio 1 metro. ¿Qué ocurre? ¿Qué podemos deducir? A ver, Heidi, ¿qué podemos deducir? Si queremos calcular el área el volumen de la esfera, ¿qué podríamos deducir en ese caso? El radio. No sé. A ver, vamos a verlo así. Les entregan a ustedes una pizza familiar, de esas de las que a ustedes más les guste, pero le quitan del centro hacia los extremos, le quitan el tamaño de una pizza personal. Mi pregunta es, ¿están comiendo la pizza familiar? Me perdí. Bien feo. No, Ah, profe, no, ¿verdad? estaría comiendo creo como la mitad. Yo creo que ni la mitad, ¿ok? Pero sí, más o menos entre la mitad y menos de la mitad y quedamos insatisfechos. Un cuarto, Porque Liz. nos están quitando pizza. Es lo mismo cuando vamos a calcular volumen y los volúmenes de los objetos no son sólidos, sino que son compuestos. Esas son figuras compuestas. Eso fue algo que faltó aquí en el libro para darle complejidad a este tema. Es un tema que considero que es uno de los más sencillos. Para poderle dar complejidad habría que hablar de figuras compuestas. ¿Ok? Si tenemos una circunferencia, perdón, una esfera, y le atravesamos un cilindro que atraviese por el centro, vamos a decir que atraviesa por el centro como tal, la esfera no estaría completa. Si nos piden calcular el volumen de la esfera no estaría completa. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay que hacer? Se calculan los dos volúmenes y se debe restar. Entonces, se resta el mayor al menor, porque el mayor sería la esfera en este caso, al menor, que sería el cilindro, y ahí nos daría el volumen total de una esfera. ¿Para qué nos sirve esto en la vida real? Supongamos que usted vive en la costa, ¿ok? Y tiene una casa en la playa, una hermosa casa en la playa, de 5 pisos, 9 habitaciones, 15 baños. Bien. Y va a necesitar bastante agua para lavar y bastante agua para que todos esos baños boten el agua sucia que va a estar allí depositada. Y usted va a crear un tanque de agua flotante, no, aéreo, perdón, para poder para poder tener agua todo el tiempo. Entonces, usted tiene que hacer el cálculo del volumen que debe salir de agua por la tubería. La tubería es una superficie o es una forma cilíndrica, ¿ok? Es un cilindro. Entonces, a mayor diámetro, mayor afluencia de agua. A menor diámetro, menor afluencia de agua.
Y usted podría determinar el tiempo de llenado, el tiempo de vaciado, cuánto le puede durar la cantidad de agua almacenada y el tamaño que va a necesitar conforme a que si un día tuvo 20 invitados a dormir en su casa, imagínense los 20 invitados y yendo 3 veces al baño diario, de qué tamaño tendría que ser su tanque de agua para no quedarse sin agua todo un día. Entonces, esa es una de las aplicaciones de esta parte de volúmenes compuestos. Bien, entonces vamos a hacer una pequeña observation aquí a la información. Entonces, tenemos volumen de una esfera. Nos dice, ahí está la esfera. Podemos ver que desde el centro al punto tenemos un radio. Y tenemos la circunferencia del círculo, ¿ok? Donde está la línea punteada, donde estaría solo el área. Ahora, a veces es complejo. Si queremos saber qué área ocupa, tenemos que determinar el radio. Entonces, podemos ver que el área de la esfera es 4 por pi por radio cuadrado. Si fuese una superficie plana, solamente fuera pi por radio cuadrado. ¿Ok? Significa que es 4 veces esa superficie. Y que el volumen de la esfera es 4/3 por pi por radio cubo y el tercio por la relación que hay entre las pirámides que leímos que se forman desde el centro. Y tenemos aquí un ejercicio 1, dice el área de la superficie esférica, supongamos que A, que esa área, y vamos a utilizar 3,14 y R es el radio. Y el volumen de la esfera, fíjense que aquí está de otra forma, es la misma, bien, 4 pi radio al cubo, todo dividido para 3. B es el volumen, 3,14 es pi, y R es el radio. Entonces, supongamos que nos piden hallar el área de la superficie esférica, cuyo radio mide 2 metros. Fácil. 4 por 3,14, 2 elevado al cuadrado, entonces nos da 50.24 metros cuadrados. El detalle está no confundir las unidades. Área son unidades cuadradas, volumen son unidades cúbicas. Entonces, recordemos siempre que cuando estemos en presencia de un área, va a estar en unidades cuadradas. Presencia de volumen, unidades cúbicas. Bien. El área de la superficie de una esfera es 3,14 centímetros cuadrados. ¿Cuánto mide su radio? Lo que estábamos hablando anteriormente. Nos dan el área, nos piden calcular el radio. Entonces, lo que hacemos es sustituir y luego despejar. Tenemos el área es 3,14, perdón, el área es 314. Déjenme buscar mi lápiz, aquí está mi lápiz. El área es 314. Bien. 4 por 3,14. Este 4 por 3,14 que está aquí, está multiplicando. Y todo lo que multiplica pasa del otro lado a su inversa. Cuando se habla del otro lado, es del otro lado de la igualdad. Esto pasó para acá. Como estaba multiplicando, pasa a dividir. Entonces nos queda 314 dividido por 4 por 3,14. Se pudo haber hecho la multiplicación antes de hacer el despeje. Dividimos 314 dividido por 4 por 3,14 nos da 25. Entonces, este cuadrado que está aquí pasa de este lado como raíz cuadrada de 25. Y raíz cuadrada de 25 es 5 centímetros cuadrados. Entonces nos queda que el radio es igual a 5 centímetros. ¿Ok? Entonces, no sé, no comparto este cuadrado que está aquí. Bien. Porque centímetro cuadrado
Se cancela también el 2. Entonces el radio son 5 centímetros. Preguntas, dudas, comentarios. Hola, ¿hay alguien allí? No, dice. Está bastante sencillo. Los siguientes 10 minutos vamos a resolver la otra parte que está en nuestro libro. Tenemos aquí, a ver, aquí calcula el volumen de una esfera de 3 centímetros de radio. Fácil. Sustituimos solo los 3 centímetros de radio. Aquí están 3 centímetros al cubo. 3 por 3, 9 por 3, 27. Multiplicado por 3,14 por 4 dividido para 3, 113,4 centímetros cúbicos. También es un ejercicio bastante sencillo de resolver. Y bien, ya les envío esta presentación. Vamos a ver otras aplicaciones que podemos encontrar. En la industria. A ver, tu apanta. En la industria. ¿Dónde has visto tú el uso de, y vamos a hablar ya de todas las cosas, todo lo que hemos visto? Cono, cilindro y esfera. ¿Dónde has visto tú en la industria? En la arquitectura, en la, ¿Dónde? en la arquitectura, Licen, en la arquitectura. Quiero creer que la palabra arquitectura es lo que te está dando risa. ¿Ok? Está bien. Qué bueno que el señor esté contento el día de hoy. A ver, David, cámara, por favor. David, en el uso diario o en la industria, como lo quieran ver, ¿dónde has visto tú el uso de esferas, conos o cilindros? Los helados, forma de cono. ¿Los qué? Los helados. Helados en forma de conos. Bien, he visto muchos helados en forma de conos que son engañosos, que no tienen nada de relleno por dentro o sus rellenos son huecos, ¿verdad? Entonces, aquí es donde uno tiene que prestar atención qué es lo que compra y dónde lo compra. Supongamos que ustedes son ingenieros de producción, ¿ok? Y los contrata la Coca-Cola. Los va a contratar la Coca-Cola o la Pepsi-Cola o la Mountain Dew, no sé, cualquier empresa de estas que haga refrescos enlatados. Mi pregunta es, y a ver, quien me dé la respuesta más lógica, mi pregunta va a tener puntos adicionales. Mi pregunta es, ¿cómo hacen el cálculo del contenido? Del líquido que va a ir dentro. Tienen unas herramientas. A ver. No sería como, o sea, sacando el volumen de la lata. Pero, dígame, John. Bueno. Si hay un pero, en esa respuesta está bien, el volumen de la lata, pero ahí hay un pero. John. Pues si lo basamos lo que usted dice en latas, primero se debe usar el cilindro, lo del cilindro, y de ahí sacamos el área total. De ahí podríamos ver cuánto contiene contiene el frasco y ya pues ahí lo echan. Lo que tú acabas de decir funciona más para almacenamiento. ¿Ok? Cuando calculamos áreas es para saber qué tanto espacio va a almacenar. ¿Ok? No se tendría que calcular el diámetro de la botella. ¿Qué?
El diámetro de la botella. El diámetro de la botella. Listen, Obvio, o listen, sea, porque listen, necesitamos listen, el listen. radio. Y la altura. Bien. Dígame tu Apanta. Se utilizaría el volumen del cono, porque hay que tomar en cuenta que las latas no vienen llenas. El volumen del cono porque las latas no vienen llenas. Claro, Oye, porque si Profe, queremos... pero si las latas son de forma cilíndrica, no de cono. Exacto, sacando 3 veces la del cono da lo que tiene el cilindro. lo que dice el señor Tuapanta es correcto, ¿no? En esa parte, pero no aplica a lo que estamos preguntando. María Gallardo, ¿por qué está escondida? No le veo. Vamos a suponer, y con esto terminamos el bla, 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 ¿verdad? Para ir a la calculación. Vamos a entrar ahorita en la calculación. Aquí tenemos para hablar del bla, 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 finalizar. Supongamos que esto que está aquí es cilíndrico. ¿Ok? Es cilíndrico. ¿Ok? Tiene más forma de Bernoulli que otra cosa, ¿no? Vamos a suponer que esto es cilindro. Si yo utilizo las medidas externas, y voy a calcular el volumen que estoy calculando es la relación del espacio con esta frontera. ¿Ok? Espacio, lo que tenemos nosotros con esta frontera. Eso es incorrecto. ¿Qué sucede? Yo vengo como ingeniero de producción y hago ese cálculo de ese volumen, ¿verdad? Y utilizo el espacio de frontera. Y digo, bueno, esa lata tiene 550 centímetros cúbicos. Y cuando comienza la producción y comienza el relleno del líquido, yo voy a tener refresco, cola regada por todas partes. Porque estoy haciendo un mal cálculo. El cálculo que se hace es tomando la relación de superficie externa con la interna del frasco. ¿Ok? Porque hay allí una pared que tiene un diámetro que puede ser milimétrico, pero ese milimétrico en cantidades industriales genera pérdidas económicas. Entonces, ¿qué? La señorita Michelle Pánchez, el señor Ortega, el señor Rosero, el señor Edu y todos los demás metiendo hojas de vidas en otra parte porque hubo una pérdida de millones de dólares en la empresa por tanta cola regada en el piso y además se quemaron las máquinas, ¿ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando aplicamos las lógicas. A eso se le llama holgura y sistema de calidad, ¿ok? Esto es como para enamorarles un poquito para que estudien ingeniería, ¿no? Para que aprovechen lo hermoso de la Estamos súper ingeniería. enamorados, dicen. Es que incluso si estudian medicina y van a inyectar a un paciente, el uso del diámetro de una aguja también debe ser estudiada, porque saben que es complicado pasar una suspensión por el orificio de una aguja que sea para inyectar cutáneo. ¿Ok? Entonces, 1, sería doloroso para el paciente. 2, no pasaría suficiente líquido. 3, ahora en este caso le tocaría a John, a Heidi y a Tuapanta estudiar otra carrera porque la CNSI les destituye el título por una malpraxis. Dígame, John. Igual no quería. Yo tampoco, estoy con Heidi. No, quería decir otra cosa. Para arquitectura también se necesita eso, ya que para calcular las paredes también hay que tomar el diámetro y todo eso, ¿no? Sí, y sobre todo en Ya no quiero, arquitectura, ya. si te toca dirigir la parte de construcción, ¿ok? No, yo no me voy a Hacer construir. los cálculos de vaciado de cemento, no se escuchó. Hacer los cálculos de vaciado de cemento, necesitas saber cuánto cemento vas a mezclar
en la mezcladora y poder verter. Chicos, se cierra, nos volvemos a conectar para iniciar la parte práctica. Ahí está el ejercicio que quería hacer de forma práctica.